en muchos países, tú puedes decidir en tu transferencia en qué países, en qué territorios, incluso en qué estados de la República Mexicana le vas a autorizar a aquel tercero a que explote ese derecho. Entonces, eso es la importancia de la propiedad intelectual en el tema de la tecnología y por eso la importancia en la protección. Entonces, ¿para qué nos sirve la propiedad intelectual? Pues para promover la tecnología, para comercializar, porque ahorita les digo, es una forma de negociación que no te la va a dar que difícilmente te la va a dar otra figura. Es necesaria para comercializar, te ayuda a diferenciarte de la competencia porque lo que tú haces nadie más lo va a hacer porque en teoría pues tú tienes los derechos exclusivos. Te puede dar alcance global mediante los convenios y tratados internacionales que tiene en este caso nuestro gobierno. Tenemos tratados internacionales con muchos países y aparte pertenecemos a lo que es el PCT, que es el Patent Cooperation Treatment, que es el tratado de cooperación en materia de patentes que administra la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y entonces a través de esos tratados nosotros podemos proteger aquí en México y después de un determinado tiempo ir a otros países a hacer la protección en esos territorios. Entonces tiene un alcance, esa figura si tú la sabes usar en función de tu negocio te puede ayudar. Obviamente otro tema que no vamos a ver aquí porque no es el caso, pero es un activo intangible. La patente como tal, aún y no tengas el producto comercialmente hablando, ya vale. O sea, tiene un valor por el potencial que tiene ese proyecto o ese producto o esa tecnología a ser comercializado y por el potencial valor que tiene en el mercado, tiene un valor que se puede cuantificar y tú lo puedes, hay expertos que te ayudan a cuantificarlo, incluso lo puedes vender tu propiedad intelectual sin tener un producto. O sea, el producto ya desarrollado. Entonces, eso es algo que para lo que nos sirve la propiedad intelectual y sobre todo la confidencialidad. Cuando ustedes documentaron el cómo puedes hacer ese producto y pudieron tener todo en orden con sus confidencialidades y cartas que les dijo el abogado, que es bien importante a la hora de hacer la transferencia. Y lo más importante es que una vez que tienes todo eso, pues te ayuda. Si tienes la tecnología, te ayuda la diferenciación y demás, pues te ayuda para hacer un licenciamiento y una transferencia de tecnología. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la propiedad intelectual pues es un activo intangible y que por lo tanto tiene un valor, no es un activo tangible, pero vale, ¿verdad? De las cosas que vimos de propiedad intelectual, de lo más importante que rescato yo o que quisiera yo como rescatar en este curso, es la parte de los secretos industriales y la titularidad. Por lo general hubo muchas dudas en que, bueno, si yo desarrollo algo, ¿de quién es el desarrollo? O sea, ¿es mío o es de alguien más? Eso se los explicó el abogado. Entonces, aquí nada más aclarar que en el tema de propiedad intelectual, lo que ustedes tienen que considerar siempre es bajo qué esquema están trabajando en el proyecto de desarrollo de base tecnológica. Si es una encomienda o es una idea propia que nadie me encomendó y que yo le estoy haciendo por mis propios medios. Si se saben responder esa pregunta, pues los derechos intelectuales pues son o de quien se los encomendó o son de ustedes. Otra de las cosas importantes es el resguardo que ustedes deben de tener de ese desarrollo, ¿verdad? O sea, las cartas de confidencialidad, los contratos y las políticas hacia el interior del grupo, o sea, esas son de las cosas. Y finalmente, la parte de relación laboral y servicios y colaboración. Si alguien los contrata, preferentemente siempre firmen un contrato, siempre debe estar un contrato por medio. O si ustedes van a contratar a un consultor para que les haga algo y les desarrolle, debe haber un contrato. O sea, a veces yo sé que es porque es mi amigo, porque es mi familiar, o porque es, no sé, el tornero, y pues el tornero nunca trabaja con contratos, ¿para qué le hago un contrato? O sea, ellos trabajan, pero le voy a dar mis diseños. Entonces, ustedes tienen que profesionalizar su trabajo con los contratos, sobre todo cuando hay propiedad intelectual y hay desarrollo tecnológico. Debe estar reconocida y deben de hacer firmar a todos sus colaboradores cartas de confidencialidad. Bueno, entonces, para concluir este tema de confidencialidad,
lo que tenemos que ver en estos pasos, lo que te dice aquí es que deben de tener bien identificada la idea y a partir de esa idea ustedes deben de tener, cuando están trabajando en un proyecto de investigación, bitácoras, documentados, quienes tienen acceso a esa información. Es importante que hagan búsquedas en el estado del arte. Acuérdense que la confidencialidad es confidencial siempre y cuando no se haya hecho pública. Y si ya está hecha pública, pues hay que hacer búsquedas y revisar que efectivamente sea algo novedoso. Dentro del equipo de trabajo deben de identificar quién administra la información confidencial, quién la tiene, quién la resguarda y también les tienen que dar firmar a todos los participantes de su proyecto cartas de confidencialidad. Debe haber políticas de trabajo. Las reglas del juego deben estar claras desde el principio. No es muy válido el que pues te invito a trabajar y luego hasta el final te digo pásame ahí la sesión, ¿verdad?, de derechos. Pues no, o sea, debe estar muy clara cuáles son las políticas donde ustedes están trabajando y yo los invitaría a que consulten las políticas del Tecnológico de Monterrey. Como investigadores hay políticas y ustedes las deben de conocer y hay políticas de propiedad intelectual, ahí está la liga para que pues la revisen y con cualquier duda pues estamos ahí pues para revisarlas, ¿verdad? Deben de haber también cartas de confidencialidad. A toda la información confidencial que generen, debe de llevar una leyendita. O sea, si ustedes ya identificaron la información confidencial, que es un diseño, y eso es parte para que funcione mi patente, y lo voy a transferir a, no sé, a un proveedor para que me haga un diseño, para que me lo fabrique, o me haga una tablilla, o me haga un prototipo, yo lo que tengo que hacer es, a ese diseño, si es un software, lo que sea, yo le tengo que poner, tengo que identificarle y tengo que advertir que es confidencial. Si yo no lo advierto, si yo no le digo, la ley no lo obliga a respetarlo. O sea, si ustedes no lo respetan a través de estas pequeñas cositas, él puede venderlo, lo puede usar, lo puede transferir y no hay ningún problema porque al final de cuentas ustedes no le están advirtiendo que es confidencial la información que le están pasando. Automáticamente ustedes se la dan y se hace pública. Es lo que les quiero decir, o sea, automáticamente es dominio público. ¿Por qué? Porque no hay ningún cuidado de su parte y la responsabilidad no es de él, sino es de ustedes por no haber seguido pues lo que es la ley de propiedad industrial, y la ley de propiedad industrial te dice toda información confidencial se debe de identificar y se debe de resguardar y cuando se transfiere se debe de decir que es confidencial y es esto. Esto es un ejemplo de la leyenda. Otra de las cosas es que debes de encriptar la información. Si es confidencial, pues obvio que no la vas a querer tener sin encriptar, porque si tiene tanto valor, pues es importante no nada más poner la leyenda, sino ponerle un password de acceso, para que no cualquiera, si llega a algunas manos que no son las adecuadas, pues no lo puedan abrir, ¿verdad? Entonces también debes de tener estrategias de encriptamiento, un password único para tus proyectos, es tips que les doy para que lo hagan así con sus proyectos. Otra de las cosas es, tienes que darle firmar un convenio de confidencialidad, o sea, no nada más es ahí te va la información y dice la leyendita y ya, o sea, me lo tienes que respetar. No, o sea, si hay un trabajo encomienda, mínimo va a haber un contrato o un NDA, que es un Non-Disclosure Agreement, un convenio de confidencialidad, donde él dice, sí, reconozco que me estás dando información confidencial y la voy a respetar, y te lo va a firmar. Y no nada más eso, una vez que te firma el convenio de confidencialidad, cuando tú le empiezas a hacer, supongamos que yo firmo un convenio de confidencialidad con una empresa y nos ponemos de acuerdo pues para hacer entrega de información. Pero ¿qué información me va a entregar? O sea, no todo lo que me entrega es confidencial, ¿verdad? O sea, algunas cosas sí, algunas no. Entonces, el convenio es solamente la firma de voluntades de que voy a respetar lo confidencial. Es nada más como decir, sí me comprometo a respetarlo. Pero no, en ningún momento dado dice qué información, a no ser que ya lo especifiques en el mismo NDA, qué información es confidencial y que ya te la recibió y todo eso. Entonces, por eso es importante cuando después de que firman ustedes sus NDAs, cada vez que entregues algo que es confidencial, te firmen de recibir. Entonces tú tienes que darle entrega a tu proveedor o a tu colega o a quien te haya pedido la información. Te entrego 10 hojitas en PowerPoint o lo que sea del diseño fulanito de tal para la máquina X, con tu leyendita y te firma de recibido. ¿Por qué eso es necesario? Porque
en un eventual juicio o en una eventual demanda, tú tienes la carga probatoria de decir, me robaron mi idea, ¿verdad? Y si no tienes esos cuidados, ¿cómo lo vas a comprobar? Son formas de poder ir ustedes cuidando, sobre todo cuando estamos hablando de tecnología que va a ser la base tecnológica de su empresa. Entonces es fundamental. Si es algo que pues a lo mejor dices tú, pues es igual, o sea, lo voy a publicar, pues ni para qué haces todo el protocolo. Pero a lo que yo les invito es a que si son tecnologías que están en proceso de patente, sí tengan ese cuidado en la firma de cartas, ¿verdad? Y finalmente, pues hay un material anexo que ustedes pueden ver y que pueden checar ahí en el Blackboard, donde vienen todas las cartas de confidencialidad. Es un ejemplo, son ya cartas de confidencialidad hechas desde NDAs hasta convenios de cartas de entrega de información confidencial, también tanto en inglés como en español. O sea, les pueden servir para hacer, incluso vienen hojas de términos de negociación. Por ejemplo, supongamos que después de que entregas tu información confidencial, ya quieres hacer un licenciamiento o una transferencia de tecnología, vienen hojas de términos también que les pueden servir para darse una idea de qué formatos legales son los que necesitamos para darle toda esta estructura a la confidencialidad. Entonces, eso me lo habían pedido porque como que se había quedado muy, requieres esto, sí, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está el papelito que me va a ayudar a eso? Bueno, pues ahí lo pueden ustedes acceder y con gusto cualquier cosa pues lo podemos revisar. Ahora vamos a hacer unas preguntas para que se despierten porque los veo muy seriecitos. Entonces, para que esto sea así como que más dinámico. Y les voy a pedir que usen el micrófono. Ese es un caso que les voy a plantear y quiero que los demás, incluso el de los campus, que también participen y nos manden a través ahí de cabina y eso sus respuestas. Y si hay llamadas, pues también, ¿no? O sea, que se vinculen acá en la dinámica porque vamos a tener más dinámicas como esta. Este es el caso de una cátedra, un grupo de investigación del TEC, una cátedra de investigación e innovación de vivienda, tiene una patente para construir obviamente vivienda de bajo costo, ligándolo con lo que les dije de la parte de la base de la pirámide, a base de moldes reutilizables. La patente ya se otorgó, ya está pues pública de cierta forma porque todo el mundo la puede ver. CEMEX revisa, o sea, el estado del arte, porque pues ellos siempre andan buscando qué nuevas tecnologías hay, y vio la patente y le interesa la patente. Entonces le llama al investigador y le dice, me interesa la patente y me interesa saber más, ¿de qué se trata la tecnología? Entonces hacen una cita, se van a reunir en una semana, bueno, o ya se reunieron, para tener una primera reunión con la directora de nuevos negocios de CEMEX, que es la que anda buscando ahí a ver qué cosas agarra para poder implementarlas con su empresa. La idea es que la cátedra de investigación le presente el proyecto, le presente la patente de vivienda y ver una posible sinergia con CEMEX. La primera pregunta, y nos vamos así como que con el micrófono así, para ver todos qué dicen. A ver, ¿dónde está? O empezamos allá de donde están y se empieza a ir, se lo pasan para acá. A ver, para esta primera reunión, ¿es necesario que la empresa firme un acuerdo de confidencialidad? Voy a poner aquí sí, no. A ver, sí, ¿lo pasas para acá? Sí. Bueno. Sí. ¿Sí? No. Sí. ¿Sí? Sí. 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 ¿Los demás también opinen No. allá? ¿No? Sí. Sí. ¿Un convenio de confidencialidad? Sí, un acuerdo de confidencialidad, convenio de confidencialidad. No. Ok, 8 y 3 dicen que no. ¿Allá cómo salimos? Bueno, 8 dicen que sí, 3 dicen que no. A ver, de los que dijeron que sí, ¿por qué sí? Alguien que diga de los que dijeron que sí, ¿por qué sí es importante? ¿Tú dijiste sí? ¿Quién dijo sí? Bueno, allá.
Pues como dijo, ya se otorgó una patente, o sea, ya hay algo que está establecido, entonces tiene que establecer eso, o sea, que lo que se muestre, pues ya tiene una patente y no puede ser utilizado, a menos de una negociación. Ok. Por la patente, porque hay y porque puede haber ahí unas... por eso dijeron ustedes que sí. Los que dijeron que no, ¿por qué no? Me ayuda, Enrique, a pasar el micrófono rápido para que no perder mucho tiempo. Porque es el primer contacto, no tiene nada, está negociando. No empieza en realidad el proyecto. Ok, muy bien. Pues fíjense, la respuesta es no. Para la primer reunión, yo lo que les diría o les invitaría, la primera reunión que ustedes tengan, sobre todo si no no muestren cosas confidenciales. Regla número 1. La primera reunión que tengan con la empresa deben de mostrar cosas que ya sean, sí, demostrar el interés, cosas que sean públicas. En este caso la patente ya está otorgada, ya está pública, no es confidencial, porque pues ya está, o sea, pueden mostrar cuáles son las ventajas tecnológicas, los beneficios, qué es el proyecto, la experiencia de ustedes como emprendedores, que ellos les digan qué es lo que han hecho. Es como un primer intercambio, pero no es ahí te va la cartita, o sea, no es, porque hay que conocerse, hay que ver cuál es realmente el interés y qué es lo que realmente necesita. Esa sería una primera recomendación para el caso 1. Ahora, después de la primera reunión, Cemex solicita una segunda reunión, o sea, los enganchamos y dijeron, no, pues como que se ve interesante el proyecto, vamos a una segunda reunión, y ahora les interesa, que esto que les platicamos, evaluar la factibilidad técnica, económica, y les solicita a la cátedra que le prepare toda la información de costeo, los planos, el desglose de los insumos, y que le dé la comparativa de volumetrías y el costo, el desglose de insumos, los costos directos e indirectos. Todo esto no es parte de la patente. O sea, la parte ya de comparativa de costeo, pues eso no es parte técnica, eso es más una cuantificación económica. Y acuérdense que en la patente eso no va. O sea, la patente va a la cosa técnica de cómo funciona, los moldes, las geometrías, las volumetrías, cosas más pues técnicas, ¿verdad? O sea, no van cosas de costos, información de proveedores, eso no. La planta, incluso ni la arquitectura, ni la planta arquitectónica, la instalación hidráulica, la instalación electrosanitaria, les pido esta información. La pregunta es, para esta segunda reunión, ¿es necesario firmar un acuerdo de confidencialidad, sí o no? A ver, los que dijeron que no. ¿Usted considera que no? Sigue considerando que no. Enrique, ¿tú dices que sí? Brenda. ¿Y los que habían dicho que sí, cambiaron de opinión o se siguen en sí? ¿Sí? Bueno, ya se les vinieron, fíjense, ahora que ya nada más quedó uno no y acá quedaron 10. 10 sí y uno no. Bueno, la respuesta es sí. En esta segunda reunión, toda esta parte que viene aquí, eso es algo que ustedes no tienen por qué hacer público y que ni tienen que divulgar sin ningún proceso de confidencialidad, porque eso es lo que le llamamos el secreto industrial. Para nuestro grupo de investigación, para el grupo de investigación de vivienda, el hacer la comparativa de costeos, de insumos y demás, es algo que obviamente le da un valor agregado a su proyecto, que nadie más, por el hecho de ver la patente, lo va a conocer. Es un trabajo de expertos de costeo que te sirve a ti y que por la experiencia del know-how de la gente, que Cemex lo podría hacer, ¿verdad? A lo mejor. Pero aquí en este caso la cátedra, o sea, para que Cemex lo haga, pues le va a llevar a lo mejor 2, 3 meses o más. Entonces, toda esta parte de la planta arquitectónica, instalación hidráulica y demás, hacer el desarrollo, pues lleva un tiempo, tiene un valor. Como eso no se puede proteger mediante patente, la forma de protegerlo es mediante secreto industrial. Entonces, el secreto industrial, para que sea un secreto industrial, porque yo sí le doy un valor, o sea, si yo le quiero dar un valor como desarrollador, pues lo protejo. Y la única forma de protegerlo es, manéjalo con confidencialidad. Entonces, dijimos que sí, pero ahora les pregunto, nosotros le mandamos el acuerdo de confidencialidad a la empresa, ya lo firma
y le vamos a entregar todo esto. La siguiente pregunta es, ¿requiere alguna otra cosa que nos firme, o sea, además del acuerdo de confidencialidad? ¿O con el acuerdo de confidencialidad es más que suficiente? No, creo que sí hay otro documento que tiene que firmar. Sí, la pregunta es, ¿con el acuerdo de confidencialidad es más que suficiente o tendría que firmarme algo más la empresa? Algo más. Tú dices que sí tiene que firmar algo más. ¿Usted? Sí. También. ¿Acá? Yo creo que no. No. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. 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 Pues depende del acuerdo, ¿no? Si el acuerdo especifica toda la información que se ha recibido, Ajá. o si no lo especifica, pues haber recibido, identificado esa información y luego firmar de haberla recibido en particular. Ok, entonces depende del acuerdo, lo ponemos en medio. Yo creo que sí. Sí. No. No. Yo también estoy en depende de En cómo sea. depende Sí. y en sí, muy bien. Son 6. Bueno, pues sí o depende, ¿verdad? También, dependiendo lo que, o sea, el caso que ellos dijeron. Pero lo que yo les comentaba es, está el acuerdo de confidencialidad. Por lo general, nunca se especifica esto en un NDA. Un NDA siempre se queda bien general porque sobre la marcha van saliendo otras cosas y siempre te van pidiendo más. Entonces, por lo general tú vas a ver un NDA donde dice todo lo que entregue la empresa de uno al otro, se va a poner la leyenda confidencialidad y se tiene que respetar, te dan las reglas del juego, pero no te dice, o sea, estás abierto a que todo lo que lleve esa leyenda va a ser confidencial, porque en el proceso de negociación viene y va mucho flujo y nunca sabes en qué termina. O sea, oye, ahora mándame, ¿sabes qué? Mándame, hazme un costeo, ahora hazme un diseñito acá, pero diseñamelo con esas características. Y ahora de aquí, pues, por lo general un NDA, y eso es otro tip, no es específico. Los acuerdos de confidencialidad son generales y lo que te dice ahí el NDA es de que las partes se comprometen a respetar la confidencialidad siempre y cuando esté documentada y lleve la leyenda que es confidencial. Y también se dice, ¿qué pasa después de que se termine el acuerdo? Bueno, nos regresamos los documentos o los destruimos, pero siguen siendo confidenciales. O sea, yo no puedo divulgarlo ni dárselo a nadie más. Y el siguiente documento es la contraentrega de información. Tengo que todo lo que va generando, le digo, aquí te da la comparativa, el desglose, fírmale recibido, ok, me lo recibiste, tal fecha, quién lo recibió, y lo vas guardando en tu bitácorita. Entonces, ese es el proceso adecuado. La última pregunta es, después de evaluar la información, convencimos a la empresa y decide adquirir la licencia. ¿Cuál sería el documento que le deberíamos de hacer llegar? ¿El contrato de licencia o la hoja de términos de negociación? Eso casi no lo vimos, por eso lo pongo difícil, pero ¿qué le suena? O sea, quien sea, puede responder. O sea, ¿un contrato o una hoja de términos? Pues los términos para ver cómo van. La hoja de términos, así es. Esa sería la respuesta, o sea, que también ahí vienen los documentos anexos. Yo también les recomiendo que cuando hay un interés genuino, antes de meter a los abogados y de meter, que digo que lo respeto mucho, yo tengo un abogado ahí que nos ayuda bastante, pero yo antes de meterlo en el proceso de negociación, definimos en conjunto la empresa, qué es lo que queremos negociar, o sea, el de tener muy claro las partes, qué es lo que queremos, antes de meterle más situación legal, sino es, bueno, te interesa la tecnología, te interesa el know-how, te interesa la consultoría, horas de los inventores, bueno, vamos también a meterlo. Te interesa que te hagamos planos, o sea, todo eso se pone en qué territorio, ¿no? Pues me interesa la licencia en China, y me interesa en Estados Unidos, me interesa en estos territorios, bueno, que definen. Los costos, bueno, los costos de las patentes de aquí a allá, ¿quién los va a seguir? ¿El TEC o la empresa? De eso es parte de la negociación. Todo eso se define en una hoja de términos que no es el contrato.
Y cuando están de acuerdo en eso, ahora sí, lo mandas a los abogados del corporativo de Cemex, al de aquí del TEC, y ya ellos que se arreglen y que digan, bueno, así es como queremos el contrato, pero nosotros ya, los gestores tecnológicos o los directores de tecnología, ya nos pusimos de acuerdo, es lo que queremos, ustedes ahora en la parte legal, pues hagan el mejor contrato, ¿verdad? Con las cláusulas de salida, las cláusulas que quieran, pero con estas condiciones. Entonces, ese es el proceso para poder llegar a la negociación. Entonces, es un tip también cuando quieran hacer comercialización. Bueno, entonces, ya vimos el tema de tecnología. Hasta ahí yo creo, y de confidencialidad, yo espero que haya quedado a lo mejor aterrizado un poquito más algunos conceptos. Y ahora me quisiera ir al siguiente, que es el del Quick Look, ¿verdad? El del Quick Look. ¿Cómo evaluar ahora sí el potencial de que esa tecnología que yo le hice patente y que además le estoy metiendo mucha confidencialidad y todo, efectivamente tiene un potencial? Víctor Melgarejo, el director de la incubadora, ya nos expuso el tema. Aquí básicamente yo, quizás es un poquito nada más el decir algunos puntos. El Quick Look lo utilizan por lo general las universidades, esta es una metodología de la NASA que les explicó, pero las universidades que hacen mucha tecnología y que desarrollan patentes, la utilizan para ver cuáles sí protegen y cuáles no. Porque el tema de protección en los países, sobre todo en Estados Unidos, es un tema bastante oneroso, realmente muy caro, el hacer la protección de patente. Entonces ellos lo que hacen es, tienen todas las invenciones que les llegan de los diferentes centros y para decir, a este proyecto sí lo protegemos y a este sí le vamos a meter más recursos, vamos a ver qué tanto potencial. Entonces les sirve para hacer como un ranking. A ustedes les puede servir como emprendedores también para ver, sobre todo si tienen una primera idea, pues para ver si le siguen con la idea o no le siguen, ¿verdad? O si le encaminan hacia otro lado. Entonces, es un estudio muy rápido que te analiza cuál es el potencial comercial y las áreas de oportunidad que tiene tu proyecto, porque la idea es tener feedback de los expertos. Y básicamente, ¿cuáles serían los pasos para desarrollar un Quick Look? Pues primero, debes desarrollar, antes de arrancarte a hacer un Quick Look, la hoja de datos de tu tecnología. Bien específica qué es la tecnología, cuáles son las ventajas tecnológicas y competitivas que tiene tu tecnología. Asimismo, una vez que tienes ya definido esa hoja de datos, que ahorita les voy a enseñar una, el siguiente paso es hacer investigación secundaria. Antes de irte a entrevistar a los expertos y demás, tienes que saber cómo está el estado, no del arte, sino el estado del mercado. O sea, un tanto cuál es el potencial comercial, en qué se usa, algo de los competidores, un poquito también pues también del estado del arte. O sea, también es importante documentarte. Lo que quiero decir aquí es que no te puedes ir a la investigación primaria, o no es recomendable, si no has hecho algo de investigación secundaria. Es como que en secuencia, porque tú debes de ir muy preparado y las preguntas que te surjan aquí las tienes que ir a preguntar con los expertos. Por lo general, cuando hablamos de innovación tecnológica, y si lo que estamos haciendo son productos que no existen y mercados también que no hemos atacado, pues no vas a encontrar estudios de mercado muy exactos. Y los estudios de mercado son muy generales. La biotecnología, las moléculas para aplicación, no sé, de cáncer, pero no de la molécula específica que tú desarrollaste, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes, para poder entender más tu mercado, pues sí te sirve saber cómo está creciendo la tecnología, hacia dónde va, cuánto le están invirtiendo, quién está haciendo desarrollos, incluso te sirve para identificar a quiénes vas a entrevistar, o sea, quiénes serían los líderes, así como en la película que vimos ahorita, o el pedacito con Harrison Ford. Lo que hace este señor cuando pues sus hijos están enfermos, que empieza a investigar y encuentra al investigador que está haciendo esa cura por las publicaciones, se va a hablar con él y lo busca y empieza, y lo va y lo visita hasta la universidad y hace el esfuerzo, le llama por teléfono, consigue sus datos para entrevistarlo y ver qué tan factible era que esa vacuna pues se pudiese hacer o su investigación pudiese hacerse una vacuna. Después te vas a la investigación primaria y luego el último paso pues es hacer el reporte.
¿Qué es lo que tiene en la hoja de datos de la tecnología? Luego aquí ustedes en la OTT, que es la liga de la Oficina de Transferencia, pueden encontrar pues varias hojas de datos de las tecnologías para que se den cuenta más o menos qué es lo que te debe escribir. Te describe la tecnología de forma tal que no necesites ser un experto para entenderla. O sea, no le pongan cosas así, si eres un químico, cosas de la polimerasa o cosas que nadie te va a entender, porque al fin de cuentas la hoja técnica o de datos debe ser alguien para que todo el mundo lo entienda. Ese es a lo mejor lo más difícil cuando eres un experto, ponerlo en palabras un poco menos técnicas. ¿Cuáles son los beneficios para el usuario? Eso también debe tener y son los beneficios para el cliente, en este caso pensando en el cliente o para el que va a usar la tecnología. También, si los puedes cuantificar, qué mejor, los beneficios, siempre que sea posible, si se va a ahorrar un 10% en el consumo de la energía, o esa tecnología me sirve para ahorrarte el costo de materiales, o sea, el cuantificar esos beneficios se recomienda. Incluir también qué mercados atiende, los posibles usos, el estado y también el estado de desarrollo y la oportunidad, así como también si está protegida por patente o si se tiene una licencia, si ya está con una planta piloto o en un cliente, es importante también ponerlo. ¿Por qué es importante la hoja de datos? Bueno, porque cuando tú vayas con el a hacer la entrevista, pues una de las primeras cosas que vas a enseñar o que le vas a mostrar, pues es la hoja de datos. ¿Sabe que quiero hablar sobre esta tecnología? Me interesa. Entonces, hay que desarrollar la hoja de datos de su tecnología. Las fuentes secundarias, bueno, pues tenemos, yo luego les puedo pasar todo un listado de fuentes que ya tenemos aquí en biblioteca, pero pues también muchas otras de buscadores. Para fuentes secundarias, pues son desde el Google, las bases de datos de patentes, todo lo que es biblioteca digital, INEGI, CONACYT, COFEPRIS, por ejemplo, estamos hablando de temas de salud, Observatorio Estratégico Tecnológico, y bueno, ahí yo creo que por fuentes secundarias no vamos a parar porque hay mucha información, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante aquí es cómo identificar las fuentes primarias. Entonces, las fuentes primarias a quienes vas a entrevistar, ese es un proceso que lo podemos dividir pues en estas, o sea, en las entrevistas desde entrevistar a expertos de R&D, expertos de investigación, a tecnólogos y así como también expertos de negocios. Asociaciones o cámaras. Si estamos hablando, por ejemplo, de la enfermedad, no sé, del cáncer de mama, bueno, pues vas a tratar de encontrar alguna fundación, ¿verdad? O sea, o alguna asociación para ver qué apoyos. Si estás hablando de gobierno, digo, por ejemplo, también si hay alguna parte regulatoria, que algo de la COFEPRIS, de la Secretaría, no sé, la Semarnat y demás, pues también es buscar fuentes de información y entrevistar a estas personas. Competidores, o sea, ¿quién está en la competencia? Si los puedes también incluir en las entrevistas, pues qué mejor. Y los usuarios finales, pues también. O sea, estos son tus fuentes primarias, no pueden ser solamente de expertos, es lo que les quiero decir. O sea, si nada más entrevistas a expertos, se va a quedar como que muy miope, porque nomás vas a ver una partecita de toda la problemática. O sea, tienes que ver todo, o sea, desde las asociaciones, el gobierno, lo regulatorio, o sea, todos los actores que influyen. Si lo viéramos como un producto, es como dentro de la cadenita de valor de tu producto de tecnología, quiénes están alrededor. Hay asociaciones, hay fundaciones, si es regulatorio, pues hay gobierno. Entonces, hay que hacer como un mapa mental, así es como yo lo llamo, para imaginarnos quiénes podrían ser esos expertos. Ahora, ¿qué preguntas son las que les tenemos que hacer a esos expertos? Pues las preguntas son estos algunos ejemplos, ¿no? Pero de esta tecnología que yo tengo, que yo desarrollé, ¿qué características del producto, tal y como está, son las que, por ejemplo, a él le parecen más importantes y por qué? ¿Cuáles cambiaría? También preguntarle un poco qué tan grande es el mercado para productos de este tipo, o sea, según su apreciación, según su experiencia. Si no lo sabe, le puedes dar un rango, o sea, también preguntarle, bueno, será entre los billones, entre los millones, o sea, puedes poner ciertos rangos, porque yo investigué, por ejemplo, nosotros, para un estudio quiz lo que hicimos, ahora vamos a ver que es el de un bioreactor para tratar residuos biológico-infecciosos. La Semarnat te dice, o sea, y te publica que
el 75% de los RPBIs se tratan y que el otro 25% se tira a la basura, están los basureros municipales. Eso es lo que encontramos como una estadística. Pero luego vas y hablamos con los expertos y te dicen, el experto te dice otra cosa, o sea, el tratador te dice eso ya no, o sea, eso no es cierto. O sea, ya es y te dan ciertas otras cantidades, pero están ahí. Entonces tú tienes que hacer esas validaciones de lo que te dice a lo mejor la autoridad y lo que te dice a lo mejor el que está tratando también los residuos. Entonces es un tanto comparar lo que se publica en fuentes primarias con lo que los tratadores también te dicen, porque al final de cuentas pues ellos también van a ser o tu cliente o tu competencia, ¿no? ¿Qué otros productos conoces similares en el mercado? A veces nosotros pues conocemos, pues no tenemos fuentes de primera más que las patentes quizás o algunos otros productos que están en el mercado, pero el experto pues conoce, o sea, sabe más y te puede dar orientación de otros. Por ejemplo, también puedes preguntarle cuál sería una prueba óptima de desempeño, de factibilidad de que tu producto funcionaría. Y si hay factores, por ejemplo, clave de compra de este tipo de productos, para que su empresa, por ejemplo, pudiera adquirir tu tecnología. O sea, vas a hacer preguntas un poco más orientadas a, pues, a conocer más de la tecnología y del mercado. Y es bien importante también, pues, entender y diseñar la encuesta, ¿verdad? O sea, antes de ir a preguntar algo, pues, entender qué es lo que realmente quieres saber. Y otra de las cosas importantes, pues es el cómo puedo llegar a esos expertos, que es lo que más nos preocupa, es decir, que me van a abrir las puertas, si me van a poder recibir o no me van a recibir. Entonces, la parte de elevator pitches, que es la parte del que también les comentaba, no sé si ahí estaba, si fue Víctor o Roberto, el cómo poder en un minuto, en un correo, en un instante poder captar la información del cliente para que te reciba y te diga, ok, sí voy a atenderte. Lo vamos a ver en un pequeño video, también son 3 minutos. ¿Me alargo un poquito más? Bueno, muy bien. Entonces, mientras vamos a ver en lo que está lo del video, vamos a hablar un poquito de lo que el video comenta, ¿no? Lo primero que tienes que hacer en el elevator es presentarte, quién eres, de dónde eres y qué haces, es lo primero. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿De qué estás hablando? Una descripción hipercorta de la tecnología, un renglón, la tecnología fulanita. ¿Por qué quieres hablar con él? ¿Y por qué es importante? O sea, ¿qué experiencia u opinión estás buscando que él te dé? Y luego invítalo obviamente a que te regrese la llamada o a que participe, te diga, y luego hacer las preguntas abiertas obviamente después de que te recibe, ¿no? Por ejemplo, ahí viene, es un ejemplo de un elevator pitch rápido de un correo para un experto. En este caso es de esta tecnología que les hablo yo, que es un sistema, para biodegradar residuo biológico infeccioso. Entonces, me introduzco quién soy, bueno, me presento, soy Patricia Mora, trabajo en el TEC de Monterrey, soy la directora de la Oficina de Transferencia de Tecnología y lo contacto porque uno de nuestros investigadores ha desarrollado un sistema para biodegradar residuo biológico infeccioso para tratamientos en lugar de los incineradores. Ahí, o sea, es de 3 rengloncitos. Es esto en lugar de los incineradores. Porque el materno infantil, o sea, que le estoy escribiendo al director, ¿verdad? O al director, porque como sabemos que el materno infantil es el hospital más grande de aquí de Monterrey, que quisiéramos tener, nos interesa conocer su opinión acerca de los requerimientos y criterios para que esta tecnología, después de lo ponemos, para que esta tecnología sea aceptable. ¿Nos podría, por favor, compartir un poquito de los procedimientos que tiene el materno infantil? Bueno, ahí están. Entonces, otro ejemplo para un potencial licenciatario. En este caso, pues fue a un tratador. Mi nombre es fuente de tal, un investigador desarrolló tanto. Ahí le damos, como es ahí ya no es un usuario, sino ahí es un potencial licenciatario. Lo que les quiero decir aquí, que el elevator pitch no es el mismo el que voy a usar para el hospital que va a usar mi tecnología como usuario, a quien se la quiero yo vender. Aquí este es un potencial comprador. Entonces,
se estructura diferente. Entonces también dices quién eres, dices que se desarrolla una tecnología, pero ahí le vas a dar los factores clave. Esta tecnología no requiere gas, tampoco requiere diésel, puede trabajar con energía solar, consume menos de 90 watts, puede degradar residuos orgánicos y bla, bla, bla. O sea, en estos 3 rengloncitos, ¿no? Ahí le estoy vendiendo las ventajas, en lugar de los incineradores que ellos utilizan. Como yo sé, o sea, yo ya me investigué, o sea, para esto, yo ya me investigué previamente que la industria del tratamiento de los residuos peligrosos, para tratar los patológicos, la ley los obliga a usar incineradores. Por ley es la forma en que los deben de tratar. Y eso pues lo investigamos previo a. Sabíamos que es un dolor, o sea, bueno, no sabíamos, creíamos que ese es un pain. La idea es ir a platicar con ellos a ver si eso es un pain o no. Entonces decimos, es un pain porque vemos que los incineradores, los hospitales no los quieren por las emisiones, porque son bien, o sea, se batalla mucho, son muy caros. En Estados Unidos ya van de salida, son tecnologías que ya las están desechando. Y resulta ser que los residuos patológicos no los puedes esterilizar, o los entierras o los incineras. Y entonces nosotros suponemos que un área de oportunidad es de que pues el que no requiere gas, no tiene diésel, ahorra la energía, o sea, eso lo estamos viendo como